Muy buenas, compañero y compañera. Grabo este monográfico para enseñaros una forma de trabajar con cartas terapéuticas en consulta con el objetivo de promover el cambio, ¿vale? Promover el cambio de nuestros pacientes, evidentemente. He decidido ponerle este apellido a este monográfico porque creo que ese es el gran poder de las cartas, la capacidad de influencia que nos dan y de producir en la propia terapia, en las propias sesiones de terapia, pues experiencias inmersivas y muy potentes que evidentemente van a tener un impacto o pueden tener un impacto en la memoria de las personas y en su forma de funcionar y en los aprendizajes que se llevan de la consulta. Voy a intentar ser muy ágil y no enrollarme demasiado porque sé que estamos metidos en cientos de formaciones, en muchas cosas y que el tiempo es limitado y no quiero saturar ni sobrecargar más, ¿vale? Que bastante ya mérito tiene que estés haciendo esta formación y tantas otras a las que seguramente estás apuntado o apuntada. Me vas a ver aquí en la esquina izquierda, espero no molestar demasiado, no sabía dónde ponerme, pero es posible que en algún punto tape un poco la presentación, ¿vale? Te pido disculpas por esa parte. Lo que vamos a ver en este monográfico son 3 ejercicios básicos que yo utilizo mucho en terapia y que me parecen muy chulos, pero antes tenemos que ver un poquito el contexto de las cartas y por qué vamos a trabajar con ellas, ¿vale? Porque esto también es muy relevante para tener un punto de partida. Muy brevemente, ¿quién soy, vale? Mi nombre es Alejandro Vera, es muy posible que ya me conozcas de algún sitio, aunque sea un poquito. Iba a decir que porque soy muy pesado, pero creo que esto no me dejaría en demasiado buen lugar, porque soy muy insistente, estoy metido en muchas cosas, ¿no? Entras el diván, en la escuela de Integra, en el canal de YouTube, pero por si acaso esta es la primera vez que tienes contacto conmigo y no sabes muy bien qué hago o a qué me dedico, pues te hago un resumen muy rápido. Soy psicólogo, ¿vale? Soy psicólogo general sanitario y técnico en nutrición y dietética. Ahí tienes que estudié en la Universidad Complutense de Madrid y estoy colegiado también en Madrid. Como formaciones así más grandes después de la carrera universitaria, pues hice el máster en psicoterapia de tiempo limitado en el IEPTL y la formación avanzada en MDR, trauma y apego, que serían un poco los cores de mi forma de trabajar, más luego la base cognitivo-conductual que tenemos la mayoría de nosotros. En los últimos años, sobre todo, me he enfocado mucho o estoy trabajando mucho con personas con TCA y también temas de ansiedad porque va un poco de la mano. Al final, pues los problemas de ansiedad que tienen que ver con temas de atracones y demás se vinculan mucho con los problemas de ansiedad y también con la parte de trauma. Así que bueno, pues eso sería un poco mi bagaje, más luego lo de Tras el Diván, el podcast, YouTube y todas estas cosas que no me voy a enrollar ahora, que no toca. Esta es la cara que se me quedó a mí la primera vez que oí hablar del uso de cartas terapéuticas en terapia. Yo recuerdo que Carmen, mi compañera en Integraterapia, nos propuso hacer una formación sobre esto mismo, ¿no? El uso de cartas O, cartas COPE, cartas Tandori, porque ella tenía una compañera que hacía ese curso varios años, le estaba yendo muy bien, a la gente le gustaba, y ella lo había hecho también esa formación, y recomendaba que la hiciéramos nosotros también en Integra, ¿no? Y esta fue la cara que a mí se me puso porque yo automáticamente asocié este tema de las cartas pues a algo como con el tarot o algo así un poco turbio, ¿no? Me pareció que era algo, yo soy de la opinión que este tipo de prácticas no deben ocupar el espacio de la psicoterapia y que son cosas totalmente apartadas y que no se deben mezclar, ¿no? Pero me equivocaba profundamente porque luego descubrí que no tenían absolutamente nada que ver. A esta formación yo asistí porque yo era el regidor quien tenía que echar una mano a la formadora para impartir esa formación. Yo confiaba mucho en Carmen y confío mucho en Carmen, entonces dije, pues tan malo no será si Carmen lo trae. Y efectivamente, no tenía absolutamente nada que ver. Esta formación la impartió Esther del Moral y me gustó muchísimo. Saqué un montón de ideas nuevas para poder trabajar en terapia, tanto que acabé yo pues empezando a usar como mis propias cartas, que en verdad no son mis propias cartas. Lo que quiero decir es que me las imprimí yo, me las busqué en Pinterest y las imprimí. Estas son ilustraciones de Gen Kim, que las saqué pues para poder hacer cosas que había aprendido en el curso de Esther porque me había parecido súper potente. Lo que pasa es que estas cartas que yo imprimí de Pinterest, como te digo, pues estaban muy limitadas porque estaban muy centradas en temas de pareja, ¿no? Y realmente pues hay muchas otras cosas que no se pueden trabajar con ellas. Y que además pues tampoco eran mías ni estaban preparadas para el trabajo psicoterapéutico. Así que lo que he hecho con el tiempo pues es crear mis propias barajas de cartas con las que yo trabajo. Como apunte, que me parece interesante también mencionar que a veces los psicólogos y las psicólogas como yo, y que creo que es adecuado que así seamos, pues somos muy combativos o críticos con el tema del intrusismo profesional, con determinadas prácticas,
y podemos caer en prejuicios de cosas que realmente sean útiles y porque no las conocemos simplemente, ¿no? Como es el caso. Así que creo que esa parte también es importante, el conocer, escuchar y descartar si tiene esa parte que consideramos que tiene que estar alejada de la profesión. Pero bueno, no me quiero enrollar ahora con esto, ¿vale? Vamos a entender por qué el contexto de las cartas terapéuticas y por qué las vamos a usar. Lo primero ya lo he dicho, ¿vale? No son cartas adivinatorias, no tienen nada que ver con el tarot. Si hubiéramos usado estas cartas hace unos años, jamás en la vida nos podrían haber alertado de que, por ejemplo, iba a haber una pandemia. Y si alguien lo hubiera hecho, lo hubiera conseguido, desde luego no es gracias al poder de las cartas, ¿vale? Tendrá algún tipo de poder oculto, pero no es por las cartas. Tampoco tiene nada que ver con el Rorschach, aunque sean cartas proyectivas. Y esto voy a intentar explicarlo lo mejor posible porque no me resulta demasiado fácil. No me resulta demasiado fácil porque yo no estoy muy familiarizado con el Rorschach ni con el psicoanálisis. Según tengo entendido, el Rorschach es un test proyectivo que tiene una serie de láminas y en función de las respuestas que tú das, se te va asignando pues, un tipo de trastorno o de problema mental que se registra dentro del que sería el modelo psicoanalítico. En las cartas que yo he diseñado y que se suelen usar de manera terapéutica, son proyectivas porque las personas van a proyectar su mundo interno, ¿vale?, sobre las cartas. Es decir, proyectar tu mundo interno no es más que proyectar tus esquemas emocionales, lo cual es brutal porque nos permite tener encima de la mesa los esquemas emocionales de nuestros pacientes. Y con eso es con lo que vamos a trabajar. Pero no hay una respuesta predefinida. De hecho, una misma carta puede ser para una persona tener una connotación negativa y para otra tener una connotación positiva, porque al final es lo que la persona está proyectando ahí, ¿vale? Eso lo que hace es que las resistencias cognitivas de alguna forma se relajen porque no están aquí, no están dentro, sino que están proyectadas en la carta y nos permite trabajar con un material muy valioso en consulta. Por eso para mí el término más adecuado no sería decirles cartas proyectivas, sino cartas asociativas. Asociamos esas cartas a cosas que nos pasan y es que además podemos luego asociar esas cartas con otras cartas para buscar soluciones, para buscar puntos en común y muchas otras cosas que vamos a ver cuando pasemos a la parte de los ejercicios. Así que para mí, a fin de cuentas, las cartas son una herramienta de comunicación, son un contexto que brindamos en consulta con nuestro paciente para poder hablar de cosas que son importantes y que de alguna forma van a regatear esas resistencias cognitivas que nos impiden profundizar y llegar a cosas que son más complejas o incluso ya no solamente por resistencia, sino porque la persona no encuentra las palabras para verbalizar y a través de las cartas puede expresar cosas y comunicarse con nosotros. Es una forma alternativa y también complementaria de técnicas como el MDR o la hipnosis. De hecho, para mí son exactamente lo mismo. Yo tengo formación en MDR y no soy de esas personas que dicen es que el MDR es la técnica definitiva, que de repente tú la usas y todas las personas cambian mágicamente. Yo creo que no, que simplemente son herramientas que nos dan una posibilidad de trabajar a otro nivel, que es un nivel simbólico, un nivel representativo, un nivel asociativo, que no es el nivel cognitivo. Y es muy potente porque se pueden promover cambios muy chulos, se pueden trabajar cosas que a nivel cognitivo a veces no lo consigues. Igual que te digo que no es para todo el mundo, que nosotros tenemos que saber en función de las características de nuestro paciente qué formato terapéutico se le ajusta más. Hay gente que funciona muy bien a través de lo racional, de entenderlo, hace un cambio, lo capta y eso es lo que le motiva y le viene perfecto. Hay otras personas que no, que están todo el rato racionalizando o están muy desconectadas del cuerpo, de la parte emocional y necesitan aterrizar eso para poder generar un cambio, ¿no? Así que son diferentes herramientas. En este caso yo lo que te diría es que son muy útiles y, por ejemplo, pues puede ser perfectamente una sustitución del MDR mientras que tú sepas lo que estás haciendo a fin de cuentas, ¿no? Que es trabajar a un nivel simbólico y haciendo una reestructuración emocional. Luego vamos a ver un ejercicio, el tercer ejercicio va sobre esto. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, para mí una de las principales ventajas es que es un proceso, el trabajar con cartas, muy poco invasivo y el terapeuta ocupa una posición de conductor pero de forma muy disimulada. Nosotros le vamos a pedir a la persona que proyecte cosas y le vamos a ir conduciendo. Nosotros tenemos que tener un reencuadre hacia dónde le queremos llevar, pero muchas veces cuando trabajamos en un plano cognitivo, por ejemplo si hacemos una reestructuración cognitiva, un debate presocrático o cualquier técnica de este tipo, parece que estamos intentando convencer al paciente de que piense algo distinto, ¿no? Estamos un poco como a veces como a la contra, intentando contraargumentar. Aquí nosotros cuando una persona nos vuelca algo, nos proyecta algo sobre una carta,
ni lo invalidamos, ni se lo discutimos, ni se lo racionalizamos, ni nada. Vamos dejando que la persona vaya interpretando, que vuelque ahí sus irracionalidades, sus esquemas emocionales, y vamos a generar cambios sin intentar modificar el esquema emocional, sin caer en el absurdo del esquema emocional, sino que llegue hacia un esquema emocional que le funcione mejor y se lo pueda quedar y le sirva, ¿vale? Además, las cartas facilitan el acceso a la memoria. El paciente que más nos cuesta a los psicólogos en consulta, o a la mayoría de los psicólogos, el que más nos cuesta es ese que te da la respuesta de no sé. Le preguntas cualquier cosa y no lo sé, o te describe de manera muy vaga lo que le pasa y no sabemos cómo sacarle de ahí para poder trabajar con algo. Entonces las cartas es una forma de que la persona elija por intuición y se vaya un poco abriendo y vaya, si no es capaz de verbalizar o de encontrar las respuestas claras, vaya empezando a hacer como una cadena de asociaciones en las que pueda empezar pues a abrir cosas y a plantear cosas interesantes, ¿no? Además, es un proceso, el trabajar con cartas es algo creativo, es algo simbólico, es un juego en sí mismo que eso a la mente también le relaja muchísimo, baja mucho las resistencias, es como algo, pues eso, bueno, es muy potente, ¿no? Y cuando se genera una experiencia de ese tipo en consulta, donde se mueven cosas muy intensas, la persona empieza a hacer descubrimientos o de repente se sorprende porque ha llegado a una conclusión, ¿no? Pues se genera una experiencia emocional muy chula que ayuda a que la persona el día de mañana de esa sesión se va a acordar, ¿no? Cuando hable con sus amigos o incluso contigo mismo en terapia, pues recuerda esa sesión si ha salido bien, que no siempre sale bien, a veces de repente no sirve para nada, ¿vale? O sea, no quiero decir tampoco que esto sea como algo con 100% de fiabilidad, pero las sesiones que salen bien y que funciona el método, pues de repente son sesiones muy potentes donde la persona se queda con algo muy grabado de lo que pasó y le sirve mucho, ¿no? Como que lo integra, sería el término profesional. De hecho, una cosa muy chula que podemos hacer, por ejemplo, si estamos trabajando con las cartas y después de hacer el proceso narrativo, de trabajar con varias cartas, hay una que le sirve como descubrimiento, como conclusión, como moraleja, como algo con lo que se quiere quedar, es que le podemos regalar esa carta, ¿vale? Yo sé que puede ser un poco pestiño, estas cartas son imprimibles, las que yo he hecho. Entonces, bueno, simplemente sería lo pestiño es que tenemos que darle la carta y luego volver a imprimirla, pero bueno, que tampoco es tanto trajín, ¿vale? Pero fíjate qué potente si una persona en una sesión muy importante de su terapia llega llega a un descubrimiento que es interesante para él o para ella, ¿no? Que le podamos entregar esa carta y, por ejemplo, la lleve en su funda del móvil consigo siempre. A mí me parece una cosa muy potente, es como anclar el aprendizaje, ¿no? Entonces podemos hacer cosas de este tipo también. Y finalmente, pues volver a decir lo que ya he dicho antes, y es que no es para todo el mundo. Hay gente que le va a parecer infantil, que le va a parecer absurdo, que no va a querer jugar con las cartas. No pasa nada. Tenemos que tener diferentes recursos porque habrá otras personas que son más analíticas, más organizadas, más lo que sea, y quieren otro tipo de terapia. Pues ahí está también nuestra propia versatilidad y no caer en la rigidez, decir, pues ahora cartas para todo el mundo. Pues no, cartas con los pacientes que les van bien, que se prestan a ello, y los que funcionan de otra manera también tenemos que tener nosotros esas habilidades de ser más operativos, más racionales, más cognitivos, como lo queramos llamar. Vale, dicho esto, antes de empezar me gustaría dejar clara una cosa. Y es que las cartas no tienen un manual de uso al uso, valga la redundancia. Los puedes adaptar a cualquier práctica que tú ya estés haciendo, a cualquier metodología que tú quieras hacer, porque esto no es inventarse un tipo de terapia. Las cartas son una herramienta. Entonces, si tú sabes lo que tienes que hacer con un paciente, ¿vale? Ya sea que le tienes que exponer a no sé qué, que tienes que reestructurar un esquema, que tienes que intentar ayudarle para pasar de la fase de precontemplación a la de contemplación, cualquier cosa que quieras hacer, te sirve como herramienta. Si tú tienes claro lo que quieres hacer, lo puedes adaptar. Yo te voy a mostrar 3 ejercicios que yo uso, que son muy interesantes y que te animo a que pongas en práctica. Igual que, insisto, te animo a que lo adaptes a tu forma de trabajar y a lo que ya estás haciendo. Venga, pues no me enrollo más y vamos con ello, ¿vale? Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio es la solución imaginada. Este ejercicio yo lo aprendí supervisando casos con Carmen, cuando yo le planteaba algún caso y me hacía a veces este ejercicio de una manera un poco distinta. Ahora te voy a contar cómo lo hago yo, para que yo lo usara con mis pacientes, ¿no? Cosas que podríamos trabajar con ellos, porque es un ejercicio, la verdad es que muy chulo y ayuda a buscar soluciones, ¿vale? O a lo que la persona cree que es la solución a su problema.
Yo lo he utilizado bastante en temas de TCA, porque en TCA, sobre todo en anorexia nerviosa, se da una circunstancia, y es que el paciente y tú normalmente no tenéis el mismo objetivo, ¿vale? O no estáis en los mismos puntos. Tú quieres, como normalmente la mayoría de sanitarios y la familia y demás, que el trastorno se vaya, que la persona coma, que la persona mejore, y la persona no tiene por qué tener ese objetivo, o no se tiene por qué encontrar en ese punto. Y ahí se genera a veces las terapias se enquistan, y entonces pues hay un debate todo el rato, una negociación y cosas de ese tipo que dificultan mucho la cosa. Entonces un ejercicio este ejercicio que te voy a contar es muy útil para aliarte con el paciente, que tengáis un objetivo común, y también para esas terapias que están un poco como perdidas, que no sabes muy bien a dónde vais, como para encontrar objetivos más operativizables hacia los que podéis ir, ¿no? Bueno, lo que tienes que hacer, vamos a entrar con la parte práctica, es coger un folio y te haces una cuadrícula con 4 partes, como lo ves aquí, ¿vale? Yo esto lo he hecho con Canva, pero tú lo haces en un folio, en consulta con tu paciente, dibujas 4 partes y ya está. En este caso vamos a trabajar con las cartas de TCA, la baraja de cartas de TCA. Una vez que tienes esa cuadrícula ya creada, me paro ahí un momento, ¿vale? Porque lo vamos a usar con la baraja de cartas de TCA, pero lo puedes hacer también con la baraja de cartas ansiedad, o si tú tienes otra baraja de cartas también lo puedes hacer con eso, ¿vale? No quería aclarar que no es un ejercicio específico de TCA, solo que yo lo uso en TCA de esta manera. Vale, entonces tenemos la cuadrícula de las 4 partes, y aquí en la primera cuadrícula va a ser la situación actual, es decir, el problema, lo que le pasa a la persona. Luego vamos a dejar a la derecha una cuadrícula en blanco. Aquí debajo tenemos otra cuadrícula en blanco. Y finalmente la situación futura, es decir, la solución. ¿Cómo me imagino yo en el futuro con el problema resuelto? ¿Qué tendría que pasar? Entonces esto, ¿vale? Es como si fuera un cuaderno. Partimos de aquí, vamos hacia la derecha, venimos aquí y hacia la derecha. Serían 4 pasos. En la situación inicial es el paso 1, hacia donde vamos a ir el paso 2, luego el paso 3 y el paso 4. De modo que lo que le vamos a pedir a la persona es que elija una carta que represente la situación actual y la situación futura, o como se imagina con el problema resuelto. Entonces, lo que te decía, vamos a la baraja de cartas, la extendemos encima de la mesa con la cuadrícula hecha y la persona elige estas 2 cartas, ¿vale? Esto es un caso real que yo he usado y te cuento lo que la persona más o menos, pues no lo puedo describir de manera literal porque no está aquí evidentemente, pero más o menos lo que salió en el ejercicio, ¿vale? En la solución, o sea, en el problema, en la situación inicial, lo que estábamos hablando es la obsesión que tenía la persona con el tema del control de calorías y el fobia a la alimentación y la ansiedad que le provocaba comer, ¿vale? Este era el problema principal de sufrimiento para ella, que no podía parar de estar agobiada, preocupada con el tema del control con la alimentación y con la exposición a la comida, ¿vale? Esta es la situación problema como se encuentra ahora. Aquí tenemos un espacio en blanco que va a ser el paso 2, aquí el paso 3 en blanco y la situación futura o la solución. En este caso, la solución para ella, la solución imaginada, sería pues una chica, si ves esa carta, ¿vale? Pues una chica que está flotando en el cielo, pues súper liberada, despreocupada, sin ningún tipo de problema, en fin, ¿no? Pues sin ningún tipo de tensión. Es como la contraposición a la situación inicial. Vale, la paciente nos dibuja así su situación, perfecto. Y pasamos a la segunda fase del ejercicio. Y es que le pedimos que llene la posición 2 y la posición 3. Es decir, ¿qué tendría que hacer ella qué le tendría que pasar a ella para que pudiera pasar de aquí, o sea, de la situación inicial a la situación final, ¿vale? Entonces ella me dice, yo sé que lo que tendría que hacer es empezar a comer más, empezar a tener más amplitud, ser más flexible con los alimentos, para irle perdiendo miedo poco a poco. Esto lo sabe porque ya tiene una psicoeducación hecha, que esto también hay que hacerlo, ¿vale? No todos son cartas, porque se lo han dicho ya los profesionales en el hospital, por muchas razones. Pero me dice, pero yo lo vivo un poco así. Es decir, yo ahora mismo, para mí exponerme a la comida es como una inundación de alimentos, ¿vale? Para mí es como abrir la ventana, salir al mundo y decir, comida por todos lados, qué puto agobio, básicamente, ¿no? Entonces para ella es como, vale, yo estoy en esta situación inicial donde tengo mucha ansiedad de empezar a soltar el control, pero si empiezo a soltar el control lo vivo de esta manera, como que me supera. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué necesitarías hacer? Y me dice, pues necesitaría tener un cierto nivel de rutina, un cierto nivel de
de hacer una dieta que yo pueda seguir, es decir, no salir a comer a lo loco, es decir, a come, ¿no? Sino tener un plan que yo pueda seguir, que vale, que sí, que va a seguir siendo tener control, va a seguir un control de momento, pero que al menos yo, o sea, esto se lo voy traduciendo yo, ¿no? Y ella lo que me dice es, vale, yo no puedo ahora comer a lo loco, yo necesito ir poquito a poco, sin soltar el control, ir comiendo. Más o menos ella me viene a decir eso, yo se lo voy traduciendo. Entonces ella elige esta carta, que es un reloj, que si te fijas es, pues, cuándo tengo que comer. Pues tengo que hacer mi desayuno, mi comida, mi merienda, mi cena y demás, ¿no? Que eso, en un caso de anorexia, es un paso en adelante, es decir, de apenas de restringir un montón y de no admitir apenas ninguna ingesta, pues empezar a comer de manera regular, aunque sea de forma muy programática, por supuesto que es un primer paso adelante, es una primera piedra en el camino. Vale, entonces, bueno, pues decidimos esa carta. Ella lo que necesita en este punto es tener una rutina de alimentación, una dieta, que se la haga a alguien, un profesional, y que ella lo pueda seguir, ¿vale? Para poder combatir la ansiedad que le da el tema de tener que empezar a comer más. Entonces, con esta situación dibujada, que tenemos aquí los 4 pasos, yo le pregunto, vale, hemos dibujado el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Yo le dije, ¿tú crees que del paso 3 al paso 4, o sea, estaríamos del 3 al 4? ¿Hay un paso solo entre el 3 y el 4? Y me dijo, no. ¿Por qué? Porque en el paso 3, esta chica está en una fase inicial del tratamiento de la anorexia. Tú no saltas al paso 4. Aquí esta chica está súper despreocupada, liberada, no tiene ningún tipo de tensión. Y aquí estamos diciendo de una persona que está aceptando empezar a comer de manera a comer, ¿vale? Pero con mucho control, de forma muy organizada. Entonces yo le pedí, vale, quizás estamos aún un poco más lejos de la 4, aún no estamos ahí, ¿vale? Faltan más pasos intermedios, pero vamos a poner tú y yo un objetivo, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo? Un objetivo más realista que pudiéramos colocar aquí en la posición 4 y ya iremos a por esta que tú has puesto más adelante. Y me dice, vale, lo entiende, le parece coherente y estoy también bajando un poco las expectativas, ¿no? Fíjate el encuadre mental de la paciente, que su idea es, tengo una ansiedad de cojones, bueno, de ovarios, con la comida y quiero ser libre y sentirme, pues hombre, ahí hay muchas escaleras que subir, ¿no? Así que, bueno, pues lo entiende, le parece razonable y ella elige esta imagen. Esta imagen simplemente es una chica que es capaz de mirarse al espejo, ¿vale? Que puede estar con su cuerpo, que puede estar, que puede aguantar la ansiedad de sentir cuando la ropa está un poco más apretada, es decir, estar un poco más tranquila en su cuerpo y, como te digo, mirarse al espejo, hacerse fotos y demás. Y a mí esto me parece un objetivo mucho más realista para ella, porque además, si te fijas, has cogido una foto que se mira, pero no se mira de frente, es decir, es más bien como empezar a mirarme, ¿no? Como empezar a poder estar tranquila con mi cuerpo. Y para mí esta construcción es súper coherente, es decir, primero, yo parto de una situación inicial donde le tengo mucha ansiedad a la comida, sé que me tengo que abrir a comer más, pero no lo puedo hacer a lo loco, entonces necesito un plan de alimentación. ¿Para qué? Para empezar poco a poco a poder sentirme más tranquila con mi cuerpo. Y fíjate que este camino lo construimos juntos, pero lo ha hecho ella, ¿vale? Ella lo ha ido rellenando y es lo que a mí me hubiera gustado decirle desde un principio. Si a mí esta chica en la primera sesión me la presentan y yo digo, no voy a hacer las cartas, le voy a hacer un speech directo, pues yo le hubiera dicho esto, mira, ahora mismo tienes mucha ansiedad con la comida, pero el problema no se va a solucionar hasta que no empieces a soltar el control, tenemos que hacerte una dieta para que poco a poco me hubiera dicho, vale, pero de nuevo los cojones o los ovarios, ¿no? De esta manera lo que hemos hecho es trabajar juntos un plan de acción donde yo la he incluido y le he hecho irse cuestionándose cosas de manera que los dos estemos en el mismo barco. Así que los dos tenemos un plan de acción que es, yo le voy a hacer, como soy también la parte de Nutri, si no lo tiene que hacer un profesional, un plan de alimentación y vamos a ir muy poquito a poco dándole control a la vez que puede ir perdiéndole el miedo a la alimentación para que cada vez se sienta mejor con su cuerpo y pueda estar más tranquila y menos obsesiva. Esa es la primera fase del tratamiento. Luego veremos cómo saltar de ahí a su situación inicial, que efectivamente tiene que ser, pues poderse sentirse libre y liberada, que sería la recuperación total del TCA, pero aún no estamos ahí, ¿vale? Y de esta manera, paciente y yo, paciente y terapeuta, estamos en el mismo barco, como he dicho antes, y queremos trabajar lo mismo y sabemos hacia dónde vamos. Esto te lo he dicho con el ejercicio o sea, te lo he explicado con un caso de TCA, pero lo puedes llevar a cualquier otro caso, situación o que sea, ¿vale? Pero con TCA es muy potente porque normalmente, como también decía antes,
terapeuta y paciente no suelen estar alineados y ahí puede haber incluso luchas de poder, ¿no? Y cada uno quiere una cosa distinta. Esto es una forma pues de ponernos de acuerdo. Vale, vamos con el segundo ejercicio, que es yo este ejercicio le he llamado la orquesta, pero no tiene por qué ser necesariamente una orquesta. Es un ejercicio para trabajar con partes de la personalidad y es muy útil cuando con personas que tienen, por ejemplo, estados del yo, ¿no? Cuando hay un poco de trauma y hay partes como un poquito no disociadas, pero no disociadas al 100%, pero sí un poquito separadas, hay como partes con un poquito de autonomía, lo que serían más bien estados del yo, en verdad. También con personas que tienen como muchas ambigüedades dentro de sí, que se sienten muy confusas por dentro, o personas que son muy complejas. Al final también, cuanto más compleja es la personalidad y, entre comillas, es menos básica, pues también son personalidades con más ángulos, ¿no? Con más aristas. Entonces es un trabajo de integración y de dar coherencia y orden a la persona para que pues se haga un ejercicio de integración. Vale. Yo, como te he dicho, he elegido una orquesta, pero tú puedes elegir cualquier otro tipo de agrupación. Para mí, el componente principal o el componente importante que tiene que tener la agrupación que tú elijas es que tiene que haber una especie de líder que dirige. No líder porque por líder, sino porque dirija, ¿vale? En la orquesta está el director de orquesta y bueno, luego aquí he puesto elementos que en realidad no son de una orquesta, ¿vale? Que no sé si todas las orquestas tienen piano, desde luego batería no creo, pero bueno, eso da un poco igual, ¿vale? Puedes elegir, por ejemplo, pues un equipo de fútbol, que haya un entrenador de fútbol. De hecho, lo que te recomendaría, que esto también es muy chulo, si tu paciente ya participa en alguna agrupación, por ejemplo, es jugador de baloncesto o de, yo qué sé, o de lo que sea, ¿vale? Y cumple estas características, aprovéchalo, ¿no? Dile, vamos a construir tu equipo de baloncesto interior, por ejemplo, ¿no? Porque eso le va a conectar con algo que ya es para él reconocible, para algo que ya es vívido y es mucho más potente que a lo mejor el tema de la orquesta, que yo lo he elegido porque me gusta mucho la música, ¿no? Y a lo mejor a mí me cuadra más y a otro paciente pues le cuadraría más otra cosa distinta. Pero bueno, al final eso es lo importante. Entonces básicamente lo que tienes que hacer es, esto no es como el ejercicio anterior, no tienes que dibujar la cuadrícula. Esto se lo tienes que contar al paciente, ¿vale? Le cuentas que vamos a hacer su orquesta interior, donde hay un director de orquesta y diferentes instrumentistas, que puede haber un violinista, un violonchelo, un saxofonista, un atril, un piano y demás. Que no todos los instrumentos tienen que sonar al mismo nivel, unos suenan más altos que otros, unos son más protagonistas que otros, y algunos son simplemente de sostén, mientras que otros, como acabo de decir, pues tienen una parte más solista, ¿no? Le cuentas esa metáfora y le dices, ahora vamos a elegir, te voy a dar a mostrar unas cartas y quiero que me digas quién compone tu orquesta. Entonces, las cartas arquetipos son estas, que se ven aquí un pelín pixeladas porque las he subido mal, ¿vale? Pero son cartas que representan a personajes. Estos personajes son también proyectivos porque, bueno, son proyectivos porque evocan cosas, ¿vale? A ti esta carta te evocará una cosa y esta otra distinta. Entonces a estas cartas incluso les puedes poner un nombre, cómo las quieres llamar, cómo quiere llamar la persona a esa parte de sí mismo, y les puede poner un superpoder, ¿no? El poder que sea que tengan, que sería como el instrumento que tocan, si seguimos con la analogía de la orquesta. Entonces básicamente le vamos a extender las barajas, la baraja de cartas encima de la mesa, y la persona tiene que elegir pues a su director de orquesta, que está aquí en el centro, y quiénes van a ser los músicos que van a componer el resto de la orquesta, ¿vale? Yo los he puesto en diferentes tamaños, pero en verdad las cartas todas tienen el mismo tamaño. Lo que importa más en este caso es cómo la va a representar la persona en el espacio, cómo va a construir al equipo, del funcionamiento. Ahora vamos a ver un ejemplo que lo vas a entender mejor. Entonces, una persona, por ejemplo, nos puede hacer una representación de este tipo, ¿no? Este es un caso que tenía rasgos muy acentuados de personalidad de tipo histriónico narcisista, sobre todo histriónico, pero también rasgos un poquito narcisistas, y te voy a contar las partes que eligió para formar su orquesta. Ella no lo dibujó así, Ahora te voy a enseñar cómo lo dibujó ella, pero yo te las he puesto aquí para poder presentarte un poco a la banda. Como director de orquesta ha puesto aquí a la que sería su parte más analítica, racional, a la parte más incluso un poco moralista, castigadora, ¿no? Como a la parte más racional y operativa, si lo queremos llamar así, ¿no? En el centro
ha puesto su parte favorita, que es la parte seductora, la tía, la femme fatale, ¿no? Si lo queremos llamar así. La crack, la que se hace con todo el mundo, la que le gusta a todo el mundo, la que se come va a una fiesta y es a la que todo el mundo se quiere llevar a casa, un poco ese rollo. Es una parte que está idealizada, es la parte que ella quiere ser todo el rato y la que quiere poner por delante del resto, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos a la parte, vamos a decir, a la de la mala leche, a la parte agresiva, en el sentido de que cuando atentan contra esta identidad, cuando alguien la quiere bajar aquí un poco del burro, sale esta parte todo el rato, que es la parte que ataca, que si no le llamas una noche te manda un mensaje al día anterior, que compite y todas estas cosas, ¿vale? Aquí tenemos a la parte payasa, que es la parte del lado histriónico más de llamar la atención, de hacer el tonto, bueno, lo que acabo de decir, ¿vale? Aquí tenemos a la parte depresiva, que es su parte más, la parte que la gente no ve tanto, que ella intenta ocultar, que es una parte pues negativa, que se regodea a veces en las cosas malas, que le da muchas vueltas a todo, ¿vale? Un poco distímica, más que depresiva. Y aquí tenemos a su parte vulnerable o su parte fracasada, ¿no? Que es en el fondo algo que ella siente, que puede ser la femme fatale, pero también puede ser una pringadilla a la que nadie hace caso, a la que nadie elige y que tampoco es tan especial. Tiene todas estas partes distribuidas, ¿vale? Que serían las que ella ha elegido para conformar su orquesta interior. Entonces, ella, la representación que hizo fue esta. Los tamaños no te fíes, te los he puesto yo así para que veas un poco la importancia que le da a cada parte. Esto lo hablábamos todo en consulta. En el centro, como te he dicho, tiene puesto a su yo idealizado, que es la femme fatale. Y a la izquierda y a la derecha tiene a las partes defensoras, ¿vale? La parte de la mala leche está aquí a la derecha porque ella lo decía, dice, si las cosas entran por aquí, lo protege todo, ¿vale? Está protegiendo sobre todo a la identidad principal, que es esta, pero esta tía es como que no deja que entren las críticas, no deja que entren los problemas, no deja que entre cualquier cosa que la pueda hacer daño. Es un sistema muy defensivo, ¿no? Luego tenemos a su parte analítica, que fíjate que es la directora de orquesta, pero la directora de orquesta pues bastante ahí pequeña, ¿no? Está como un poco apartada, es decir, la directora de orquesta no es quien dirige esta orquesta. Eso ya nos puede dar una pista de por qué la persona viene a terapia, ¿no? Si el director de orquesta no dirige la orquesta, pues evidentemente eso no suena bien. Luego tenemos a la parte payasa, que es la parte histriónica, y que dice que es la que protege también a la identidad de estas dos cosas, ¿vale? La parte payasa es la herramienta que ella tiene para disimular o camuflar su miedo al fracaso y también su parte depresiva. Entonces fíjate qué simbólico como aquí la persona ha demostrado su sistema de funcionamiento. Su sistema de funcionamiento claramente histriónico y claramente narcisista. Es decir, la persona ya nos está diciendo todo lo que le pasa a través de las cartas. Entonces yo aquí le devuelvo varias cosas a la persona, ¿no? Le digo, vale, por ejemplo lo que os acabo de decir, ¿no? Si el director de orquesta no es quien dirige la orquesta, este sistema no está funcionando, ¿no? ¿Por qué no está funcionando? Dice, bueno, porque esta parte está ocupando todo el centro y no se deja dirigir. Y luego esta pues también va a su rollo, es decir, hay como mucha interdependencia entre las partes, hay poca interdependencia entre las partes, ¿no? No hay cooperación entre las partes. Y además estas partes están ahí como un poco relegadas hacia afuera. Vamos interpretando el sistema, aquí tú tienes que tener claro el caso, ¿vale? Es decir, no se trata de coger las cartas y decir vamos a hacer orquestas. Tú tienes que tener claro lo que le pasa a la persona para saber hacia dónde guiarla. Si tú ya le has pasado el Milon y sabes que esta persona tiene una estructura histriónico-narcisista, pues tú ya sabes un poco dónde tienes que recolocar las cosas, ¿vale? Lo que nos sirve es para meter a la persona en el juego, que ella lo vea, lo visualice, nos lo cuente. No es que nosotros le estamos diciendo que es que todo lo hace en función de su parte histriónica. Nos sirve para meter a la persona que sea ella quien lo vea, y entonces a partir de ahí empezamos a reestructurar y empezamos a modificar el sistema de funcionamiento. Una vez que le vamos dando esos feedback a la persona, a nuestro paciente, pues le vamos a pedir que haga un sistema que sea más saludable para ella, que reorganice todo esto de una forma que pueda ser más saludable para ella. Y sería algo así, ¿vale? Lo primero es que yo le digo que la directora no puede ser ninguna de estas partes, ¿vale? Que la directora tiene que ser ella. Y esto es muy importante, porque en los trastornos de personalidad, sobre todo, el problema es que un trastorno de personalidad se caracteriza por la rigidez, porque la persona es histriónica todo el rato, o la persona es narcisista todo el rato, si seguimos con los ejemplos que os he puesto. Por ejemplo, tú puedes ser histriónico o histriónica, perdonad que lo estoy usando en términos femeninos, porque esto afecta a hombres y mujeres, por supuesto que sí,
Tú puedes tener rasgos histriónicos de la personalidad y que te vengan de lujo, pues por ejemplo, cuando vas a una fiesta. Pero si esa fiesta te ha invitado tu novio o te ha invitado un amigo y tú no conoces a nadie, no puedes pretender ser, de repente llegar a un grupo de amigos que se conocen desde hace 5 años y ser el centro de atención o ser el alma de la fiesta, porque la gente se conoce entre sí, tienen más confianza y tú eres, evidentemente, pues el último pingajo. Si eso no lo tienes incorporado, te va a afectar y te vas a ir a la parte depresiva o te vas a sentir así, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir es que si esta parte se ha hecho con el poder, esta parte también le duele, aunque parece una femme fatale, esta parte le duele cuando de repente va a esa fiesta a la que yo te acabo de escribir y siente que no es la femme fatale, porque si esta es tu única identidad, pues vamos por mal camino, ¿no? Entonces, que tiene que haber una yo directora que sepa elegir en cada contexto qué parte es la que tiene que estar más presente, que no tiene que ser un sistema estático. Si yo voy a una fiesta y de repente quiero ligar, pues intenta sacar a esta, saca tus armas, ¿vale? O a la payasa, saca la que te venga perfecto. Pero si de repente tienes que ir a un sitio donde tú eres nueva y te cuesta pues abrirte hueco, no pasa nada porque te sientas durante un tiempo como alguien que no es tan relevante o no es tan importante, porque es lo que te toca en ese momento. Si lo llevamos a un perfil narcisista, que esta representación no sea tan narcisista en el fondo, pues sería el ejemplo de, vale, a ti competir te viene bien para muchas cosas. Por ejemplo, cuando estás en el ring si haces boxeo, por decir algo, ¿no? Pero si vas a una entrevista de trabajo, no te conviene competir con quien te está evaluando, te conviene más cooperar. Sería un ejemplo de cómo tienes que elegir, ¿no? Pues a un narcisista, si aquí hubiera, por ejemplo, un superhéroe, que hay una carta que es un superhéroe y otra que es como un muñequito más vulnerable, pues tienes que saber elegir cuándo ser el superhéroe, cuándo ser vulnerable, cuándo cooperar y cosas así. Entonces, este es el trabajo, ¿vale? Al final es un ejercicio que se puede usar como de evolución. Al final la persona viene en este sistema de funcionamiento que nos ha representado, que es un sistema que no está funcionando, porque si estuviera funcionando no estaría en terapia, ¿vale? No está funcionando porque el director de orquesta según ella, es una de las partes, porque otra de las partes se ha hecho con todo el poder y es la que quiere tapar a todas las demás y que no existan. Entonces la flexibilidad, que es esto es flexibilidad, esto que aquí acabo de representar se llama flexibilidad, sería que tu yo, tu identidad, tu yo principal, tu córtex, tu parte, pues eso, el yo, sea quien elija quién puede estar en cada momento. O quién tiene sentido que esté más activo en cada momento, y así de repente, si en un momento dado te toca ser la pringada, tengas la tranquilidad de que pues en ese momento toca serlo y que esta parte no se ha deshecho ni ha desaparecido, simplemente es que ahora mismo no se puede expresar de la misma manera, ¿no? Y también validar las partes, digamos, que parecen más tiránicas, no anularlas. Ser payasa, la parte histriónica es muy útil, si tú te sientes femme fatale también es muy útil para muchas cosas, pero tienes que saber que a lo mejor no lo puede ser todo el rato. Bueno, no voy a insistir más con el tema porque espero que se haya cogido la idea. Al final, por resumir y por recapitular, es una herramienta para dar orden, dar integración, incluso para hacer devoluciones a la persona de una manera que no sea, mira, te pasa, como os lo acabo de explicar, imaginaros que yo os explico esto sin hacer el ejercicio con la paciente. Lo puedes entender y te puede cuadrar, pero es mucho más potente si en vez de yo contarte la historia y que incluso te vayas con la sensación de que tu psicólogo te ve de una manera negativa de cómo eres, pues que llegues tú a la conclusión. Si tú eres quien me lo dibujas, quien hace la representación, yo trabajo con lo que tú estás haciendo y te lo voy explicando y te lo voy asociando y te voy haciendo dudar de que a lo mejor este sistema de funcionamiento es lo que te está haciendo sufrir. Pero no me lo ha dibujado la persona, ¿vale? Lo ha proyectado ella. Entonces es su confesión, lo que ella piensa de sí misma, ¿vale? Entonces es mucho mejor así. Bueno, vamos con el último ejercicio, que es la reestructuración emocional, y también es un ejercicio muy potente y quizás es el más sencillo de los tres, ¿vale? Una reestructuración cognitiva básicamente en lo que se basa es que cambiando la forma de pensar cambia la forma de sentir, ¿no? Que es al final lo que queremos, sentirnos bien. Pues una reestructuración emocional sería cambiar la forma de sentir, pero sin intentar cambiar la forma de pensar, porque la forma de pensar va a cambiar, evidentemente, pero la forma de cambiar la emoción es desde la emoción, no desde el pensamiento. Y no quiero caer, lo vuelvo a decir, en la idea de que es mejor uno o lo otro y que la emoción arriba, cognición abajo, los cognitivistas son aburridos, son rígidos. No. Lo que hay que saber es lo que hay que aplicar en cada momento. Entonces imagina, te lo voy a leer porque creo que me está tapando mi cara por ahí un cacho, te voy a leer lo que pone en la pantalla. Imagina que llega un paciente a tu consulta y te dice: no paro de darle vueltas a si lo he hecho bien o lo he hecho lo suficientemente bien. No duermo y me despierto por la mañana con mucha angustia porque no quiero ir a trabajar.
Esto parece que es el caso de una persona que tiene ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada quizás en relación al contexto laboral, donde está con mucha preocupación sobre si está rindiendo bien y le está generando ansiedad anticipatoria, angustia, el tener que ir al día siguiente al trabajo. Esto es un caso real de una paciente que yo tuve que vino a consulta un poquito después del momento más fastidiado de la pandemia. Ella era enfermera. No era en el momento chungo donde todo estaba fatal y, perdón la expresión, la gente moría en los pasillos y demás, sino después, cuando había mucha saturación en el hospital, pero no era ese grado pues eso, ¿no? De crisis tan grande y la cantidad de trauma que hubo en los profesionales sanitarios. Lo que sucedía es que seguía habiendo un cierto nivel de colapso, es decir, no se podía tratar a la gente tan bien como se trataba antes de la pandemia, ¿no? Pues con todos los recursos de personal, de espacio. Bueno, pues la gente, los profesionales iban un poco, pues eso, no se hacían las cosas tan bien, en el sentido de que pues las comidas no se presentaban siempre a tiempo, o los cuidados no se presentaban de la mejor manera siempre, y cosas de este tipo, ¿vale? El caso, que estamos en terapia y yo le podría decir, pues elige una carta que represente cómo te sientes, ¿no? El objetivo de esto es que la persona empiece a proyectar, porque aquí me está describiendo lo que piensa, ¿vale? Las creencias. La duda obsesiva sobre si lo está haciendo bien y que le está afectando al sueño, y que por la mañana está pensando, otra vez a ir al trabajo me va a pasar lo mismo, ¿no? Voy a volver a otra vez al caos, a pasarlo mal, la ansiedad anticipatoria. Pero estos son pensamientos, ¿vale? Entonces vamos a pedirle que elija una carta que represente su estado global, porque aquí es donde va a volcar, como he dicho antes, el esquema emocional. Vale. Aquí lo que me elige esta carta, que es una chica que está, aparentemente lo que vemos es una chica con los ojos vendados y pues eso, a ciegas, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que la persona elige la carta, le vamos a preguntar ¿por qué has elegido esta carta? Y puede empezar con descripciones más o menos vagas. Yo este ejercicio te lo voy a contar en 6 diapositivas y va a parecer que es un ejercicio muy rápido, pero aquí fácilmente se nos pueden ir 35 o 40 minutos, o sea, prácticamente toda la sesión, ¿vale? Porque hay que ir profundizando. Yo aquí le diría a la persona, ¿y por qué has elegido esta carta? Y dice, no sé, me ha transmitido, creo que lo pongo por aquí, ¿no? No sé si lo he puesto. No, vale. Pues no lo he puesto. Vale, bueno. Aquí había puesto una diapositiva con lo que la persona nos puede decir que le evoca la carta, ¿no? Pero se me ha debido traspapelar. Pero bueno, lo recuerdo más o menos. La paciente nos puede responder, pues me siento así como en esta carta, como que no veo si lo estoy haciendo bien, no sé, no tengo certezas, estoy todo el rato como en una especie de duda. Me gustaría que alguien me dijera si realmente lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, que alguien me certificara, ¿no? Ella no lo dice así a lo mejor, pero la sensación que te está transmitiendo es como de que va a ciegas. Es como si tú haces un examen y, bueno, seguro que habéis tenido esa sensación, ¿no? De hacer un examen e irte a casa diciendo, no sé si he aprobado, si he suspendido, si he sacado un 5, un 4, un 7, un 8, esa sensación, ¿no? De no sé. Estamos hablando de una persona que tiene un perfil muy perfeccionista, que ha estado acostumbrada durante toda la vida a hacer un trabajo muy bueno, a ser reconocida por ello, a tomarse muy en serio su trabajo del cuidado, porque es enfermera y tiene ese perfil también moralista del que el trabajo del cuidado hay que hacerlo siempre muy bien. Y entonces se ve en un contexto donde los resultados, a pesar de que ella trabaja mucho también, de que trabaja tanto como antes o más, no son tan buenos. No son tan buenos porque llega más tarde las cosas, porque los medicamentos a veces no se entregan bien porque están todos ahí un poco caóticos y no se hacen del todo perfecto. No me acuerdo exactamente, ¿vale? Que es en lo que fallaba, pero ella percibe que no todo lo hace tan bien o le sale tan bien como le pasaba antaño. Y entonces ahí se empieza a remover porque dice, yo estoy trabajando un montón, se supone que soy muy buena, que hago muy bien lo mío, pero los resultados no sé si están siendo buenos. No sé si están siendo buenos en comparación con el nivel de estrés y de dificultad que requiere la situación. Necesito que alguien me certifique, me diga, porque decírselo se lo decían, necesitaría que alguien me certifique que lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces el esquema emocional, a fin de cuentas, aquí es un esquema un poco codependiente. Para yo sentir que lo estoy haciendo bien, necesito que alguien me diga que lo estoy haciendo bien. Necesito que alguien me confirme que lo estoy haciendo bien. No me quedo con mi propia opinión, ¿vale? Aunque sea una persona muy proactiva y muy orientada hacia la acción, en el fondo tiene un perfil un poco codependiente. Ese es el esquema emocional que está reflejando.
Vale, perfecto. Hablamos un rato sobre esto, sobre la sensación vivida, cómo la siente, cómo la percibe en el cuerpo, cómo tal. Vale, vamos caracterizando esa carta, su sentimiento, para que la persona vaya entrando. Es como si en la fase de hipnosis hiciésemos una inducción, se va metiendo en el sentimiento. Y entonces yo le digo, bueno, pues ahora elige una carta que represente cómo te gustaría sentirte. Y aquí la persona elige a una persona paseando por un campo de flores con mariposas. Las mariposas, por lo general, por las alas y demás, representan la libertad, el crecimiento, el fluir, ¿no? Entonces fíjate como una persona con un perfil muy ansioso, ¿vale? Una persona que viene así como apesadumbrada, con mucho nivel de control, nos está diciendo que lo que quiere, como le gustaría sentirse, es despreocupada. Claro, esto, en cierta manera, es una cosa que pasa muchas veces cuando usamos las cartas, ¿vale? Que nos reflejan la solución imaginada. También lo hemos visto con el caso del TCA, pero la solución imaginada no es la solución realista, por eso la persona no está mejorando, porque lo que está intentando todo el rato es una cosa que no puede conseguir. No puedes pasar de la situación en la que tienes encima a que tu ideal sea como me despreocupo de todo, que todo me importa una mierda, ser feliz aunque las cosas estén fatal. No cuadra, no tiene sentido, ¿no? Es una solución idealizada. Entonces ahí lo que tiene que entrar en juego es nuestro ojo clínico. Si a nosotros no nos pega, no nos parece lógico que de la solución al problema que nos está planteando la persona, tenemos que hacerle dudar, ¿vale? Por eso digo que las cartas no son un método mágico. Tenemos que tener nosotros el caso muy claro. Si no nos parece que tenga sentido la solución que está escogiendo, le hacemos dudar. Entonces yo aquí creo que se lo dije, ¿no? Le digo, vale, pero ¿tú crees que puedes pasar de... Aquí es lo que ella responde, ¿vale? Para sentirme libre, sin preocupaciones, olvidarme de todo. Y entonces yo le cuestiono, le digo, ¿tú crees que esta es la solución a esto otro, que esto es lo que necesitas? Sí, bueno, te lo puedes racionalizar, ¿no? Sí, porque lo que necesito es ya descansar, olvidarme de todo, que se acaben los problemas. Y le digo, vale, pues intenta imaginarte así. ¿Podrías? ¿Crees que puedes estar ahí? ¿Puedes colocarte ahí? ¿Te hace sentir bien? Conéctate con esta carta y intenta representarte a ti ahí. ¿Te sientes bien? ¿Te funciona? Y si la persona insiste, pues a lo mejor sí que es su solución, ¿vale? Si se consigue visualizarse y verse ahí, perfecto, le funciona. Pero en este caso, pues no me veo así, no creo que sería guay, sería bien, pero en el fondo no creo que pueda estar así, no me pega, no me va. Vale, pues vamos a elegir otra carta que te pueda funcionar mejor, que te haga sentir bien, ¿no? Le puedo decir, elige otra carta que sea en términos positivos, que ahora mismo en cómo te sientes, ¿vale? Te pueda hacer sentir bien. Y entonces elige esta carta, ¿vale? Que es un océano con alguien ahí remando. Vale, esta carta en principio para muchas personas podría ser una carta con una connotación negativa, porque es una persona en medio del océano, sola, podría, eso, ¿no? Conectarnos con la soledad. Pero ella la eligió por un detalle, que para mí es muy relevante, que es una persona remando. Remar, a fin de cuentas, ¿qué es? Esforzarse, es trabajar duro, ¿no? Es una labor de empeño. Entonces yo le pregunto, no sé si lo tengo por aquí, ¿por qué has elegido esta carta? ¿No? Le digo, ¿por qué has elegido esta carta? Porque esta carta te hace sentir bien. Y me dice, estoy remando, hago todo lo que puedo. No sé si es perfecto, pero yo estoy dando todo lo que tengo. Me estoy dejando a la piel. Entonces fíjate que muchas veces, si vamos para atrás... no sé qué he hecho ahora. Si vamos para atrás y vemos el recorrido que ha seguido la persona, es... Yo me siento agobiado, me siento preocupado, me siento con mucha ansiedad. Mi solución es el antídoto, ¿no? Que es lo contrario, la libertad, la despreocupación, pero eso nunca es la solución. Puede ser la emoción contraria, lo que sería lo que parece la emoción. Muchas veces cuando buscamos una solución, si yo estoy en el punto A, lo que tengo que ir al punto contrario, al punto B, pero no tengo que ir al punto B, tengo que ir al punto C. O al menos pasar por él, ¿vale? No sé si con esto te estoy perdiendo, pero lo que quiero decir es que la solución en este caso es el reencuadre, no intentar cambiar de valencia lo que ya siente la persona. Y en este caso esta verbalización para mí es muy potente, porque si vamos a la posición inicial, lo que la persona nos está diciendo es, el esquema emocional que nos estaba volcando es, para yo sentirme bien, alguien me tiene que decir que lo estoy haciendo bien. Alguien me tiene que dar un certificado del resultado de que lo estoy haciendo bien. Estaba poniendo su felicidad, su satisfacción y su autoestima en el resultado. Y el resultado en este caso tiene un punto muy contextual y es que está en una situación caótica y es muy difícil de medir.
Así que aquí lo que está haciendo al elegir esta carta es cambiar donde pone el foco. El foco de la satisfacción, de la autoestima y del bienestar no es en el resultado, sino en lo que yo estoy luchando, en mi esfuerzo, ¿vale? Yo no sé si lo estoy haciendo perfecto, es decir, no sé si estoy teniendo resultados perfectos, pero yo desde luego estoy dando todo lo que tengo. Es decir, está valorando su capacidad de esfuerzo, de ponerle corazón, de ponerle pasión, independientemente del resultado, que puede estar siendo mejor o peor, pero desde luego ella no se está dejando nada en el camino, ¿vale? Entonces eso es muy potente y es una reestructuración emocional. Insisto, te estoy contando esto en unas diapositivas, así un poco, pues es un poco antinatural, pero en una sesión donde estás 40 minutos y estás profundizando sobre la emoción, salen cosas muy intensas, la persona llora, se emociona y de repente llega a esta conclusión, pues es como muy potente, ¿no? Y entonces pues llega a la conclusión de que está remando, muchas veces sola, porque está remando sola porque no recibe la ayuda que necesita, y eso tiene muchísimo valor. Así que pues esta carta yo se la doy y le digo, muy bien, pues esta carta te la vas a quedar y te la vas a guardar en un sitio donde la veas a menudo, ¿vale? La puedes poner en tu nevera, la puedes poner en tu móvil, donde tú quieras, para recordarte que estás remando. Y que a veces las cosas salen mejor o peor, pero tú estás siempre remando y eso tiene muchísimo mérito y con eso te vas a quedar, ¿vale? Entonces, pues es una emoción muy potente y que de alguna forma estamos cambiando el esquema emocional. Yo me empiezo a valorar por lo que aporto, por lo que intento, por mis intenciones y no por cómo salen las cosas, porque a veces las cosas pues no se pueden controlar. Bueno, pues esto es el curso. Ay, que se me va hacia otro. Este es el monográfico. Espero que lo haya explicado bien, que no se haya hecho muy largo, muy pesado. Como ves, son 3 ejercicios que son sencillitos y los 3 muy potentes. El primero, que es como para recolocar los objetivos terapéuticos y ver y establecer una alianza con el paciente hacia dónde vamos los dos, ¿vale? Y también es un ejercicio que también es muy inspirador para que las personas que no saben hacia dónde van también descubran hacia dónde quieren ir y cómo pueden solucionar lo que les pasa en el momento actual, ¿no? El segundo es un trabajo más de integración de partes de la personalidad para generar sistemas flexibles, coherentes y demás. Y el tercero es simplemente una forma de hacer reestructuración desde un punto de vista emocional en vez de cognitivo. Porque si nosotros nos vamos aquí atrás y nos quedamos en la parte cognitiva, cuando el paciente nos dice esto, ¿vale? Y ya acabo, seguramente lo que habríamos hecho es decirle, bueno, es que hay las cosas que no puedes controlar, pues no tienes que pensarlas, ¿no? O tienes que intentar evitar los pensamientos de las cosas que no puedes controlar. Eso es una intervención más cognitivo-conductual. O le podríamos buscar argumentos de que sí que lo está haciendo bien para que se quede tranquila. Y esto no es que esté mal. De hecho, muchas veces las personas necesitan escuchar de la boca de sus terapeutas que lo están haciendo bien y recibir eso de ellas, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces esos argumentos quedan un poco vacíos. La persona cuando es muy obsesiva y tiene mucha tendencia al control, pues aunque se lo digamos desde fuera no le va a funcionar. Tiene que llegar ella a la conclusión. Entonces esta herramienta es muy potente porque yo en vez de primera, según me dice esto, intentar hacerla sentir de otra manera, cambiando los argumentos y dándole otros puntos de vista, en vez de ir como a intentar convencerla, yo la digo, vale, pues tú vete eligiendo cartas y la voy cuestionando, ¿no? Por ejemplo, cuando se pone aquí, yo la cuestiono un poco y a ver si ella gira. Si no gira, pues es su carta, pero si gira y de repente va aquí, ella ha llegado a la conclusión, ¿vale? Entonces yo se la refuerzo. Yo no le he dicho de primeras, aquí la podría haber dicho, según me cuenta esto, yo le podría haber dicho, pues es que tú te estás esforzando un montón y eso hay que valorarlo. Y a lo mejor le sienta bien escucharlo, pero yo creo que es más potente hacer este ejercicio, que ella llegue a esa conclusión, donde ella lo decida, que se está esforzando, y yo con mi gesto y con mi forma de estar al lado de ella, le estoy validando que pienso lo mismo, ¿no? Y que estoy de acuerdo, que esto tiene muchísimo más mérito que el estar intentando ver si antes era capaz de atender el hospital, era capaz de atender a todos los pacientes y ahora es capaz de atender al 70%, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí es donde veo que es muy potente. Nada más, no me quiero enrollar. Espero que te haya servido para poder usar las cartas de una manera más efectiva. Y si aún no las tienes y las quieres comprar, pues las tienes también en la página web, ¿vale? Tenemos las 3, las cartas ansiedad, las cartas de alimentación, TCA, y las cartas arquetipo. Venga, nos vemos, adiós.